Sabemos que este año, el tema que estamos trabajando es que es un año de conquista, ¿verdad? Y el domingo pasado el pastor estuvo predicando y hablando sobre la palabra de Dios, que es lo más importante en nuestra vida, como dice el libro de Josué. En el verso 8 dice: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad? Estuvimos hablando sobre eso el domingo pasado, para beneficio de los que no estuvieron con nosotros, para beneficio de los que a veces se nos olvidan, ¿verdad?, las cosas un poco. Y luego podemos ver que en el próximo verso, en el verso 9, dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparad provisiones, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la tierra que vuestro Dios os da para que la poseáis. Y me gustaría enfocarme en esta mañana en esa parte, que luego de que Josué recibe la palabra, luego de que Josué se le dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo voy a estar contigo. Hay algo que Josué hace. Dice que él se fue por el medio del campamento y mandó al pueblo a que comenzara a hacer los preparativos. Y en esta mañana eso es lo que queremos enfocarnos. Porque es muy hermoso hablar de que es el año de la conquista. Yo creo que todos se ponen bien felices, todos hacen ese grito de vikingo, los hombres, yo no sé, que el pastor los tiene. ¿Cómo es que hacen ustedes? Ah, no, bendito. ¿Cómo es? Ah, no, tan flojo. Mujeres, ¿cómo es que es el grito de guerra? Así es, tienen que aprender, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, vemos que hay una acción. En el proceso hay una acción. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos da una palabra a cada uno de nosotros. Y hay muchas veces que no nos la da 1 o 2 veces o 3 veces. Nos da la misma palabra muchas veces. Y entonces, ¿qué hacemos con esa palabra? Muchas veces nos quedamos sentados esperando a que pase algo, ¿verdad? Y a veces puede ser que hasta nos quejemos de que no estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Y quizás es porque en el proceso nos hemos quedado estancados, nos hemos quedado esperando que sea Dios el que haga todo, mientras nosotros estamos en lo mismo, en la misma sintonía de siempre. ¿Y sabes qué? Que hay un verso que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y en esta mañana Dios nos está confrontando para que entendamos que no es tan solo escucharlo, que no es tan solo recibirlo, sino que tenemos que comenzar a caminar y accionar detrás de la palabra que Dios nos ha entregado. Después de recibir esa palabra, necesitamos poder comenzar a direccionarnos a eso que Dios nos entregó, a prepararnos para la conquista. Pero ¿sabe qué? Que en esta mañana yo pude entender esto de la conquista a otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé cuántos aquí, cuando se habló de que este es el año de la conquista, dijeron: gloria a Dios, aleluya, qué maravilloso, el año de la conquista. Pero yo quiero que usted haga una imagen mental en este momento y que usted se ponga a pensar qué viene a tu mente cuando piensas en la conquista, en los reinos, cuando se quiere conquistar un terreno, un territorio, una nación. Eso no es algo como que: ay, yo llegué, aquí llegué yo, me posicioné porque Dios me entregó algo y mira, ya Dios me lo dio. No,
¿Sabes qué? Que el proceso de conquista, te tengo una noticia. No significa que este año va a ser glorioso, que va a ser todo perfecto y que va a estar todo bien. ¿Sabes qué? Porque cuando hay una conquista, hay que pagar un precio. Escuchaste de nuevo, cuando hay una conquista, hay que pagar un precio. ¿Sabes qué? Que cuando hay una conquista, puede ser que el que estaba a tu lado caminando contigo se quede en el camino, perezca en el camino. Pero eso no te puede detener porque tus ojos tienen que estar enfocados en cuál es la meta, en qué fue lo que Dios te llamó. Y como dice la palabra, dice el mismo Jesús, dijo en Mateo 24, el que persevere hasta el fin. Dios nos está diciendo en esta mañana, es que tienes que perseverar. Es que si tú quieres lograr conquistar lo que yo te he entregado, tienes que esforzarte, tienes que pelear, tienes que estar listo para que cuando venga el momento difícil, tú puedas estar firme, puedas levantarle y tú puedas decir, como decía David, Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en él yo esperaré. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos? Amén. Pero ¿sabes qué? Que cuando vemos el contexto histórico, podemos ver que el pueblo de Israel se encontraba en medio del desierto. Porque ellos sí habían recibido una palabra, ellos habían recibido promesas de Dios. Pero ¿sabes qué? Que en medio del proceso, ellos no pudieron ser obedientes a lo que Dios les había establecido. Ellos no pudieron creer y confiar con plena fe. Por eso su paso por el desierto tuvo que extenderse. Por eso hasta que no murieron todos los que habían estado, todos los que habían salido de Egipto, no pudieron comenzar a pasar a la tierra prometida. Y en esta mañana Dios nos confronta y nos dice, ¿realmente piensas que estás listo para comenzar a conquistar? ¿Realmente estás listo para dejar morir en el desierto todo lo que fue el pasado y comenzar a caminar firme en lo que Dios te llamó? Porque muchas veces queremos conquistar, pero en el proceso desviamos nuestra mirada, nos distraemos, nos justificamos, porque siempre todo lo que nos sucede le tenemos una excusa. Somos expertos. Cuando Dios nos confronta, comenzamos a ser como niños de 4º grado. Se lo digo por experiencia propia. Fulanito, ¿por qué estás haciendo esto? Es que aquel que está allí también lo está haciendo. Es que yo no te estoy preguntando qué está haciendo el otro o por qué. No es que aquel me hizo el otro. Y seguimos con excusas y con excusas para justificar nuestra falta de acción, para justificar que nos quedamos en lo mismo, que no cambiamos. Y entonces nos quejamos de por qué no podemos ver el cumplimiento de lo que Dios nos dio, de por qué no podemos conquistar. Y es que no estamos dispuestos a poder pagar el precio que requiere ese proceso de conquista. Y en esta mañana Dios quiere que comencemos a aceptar ese desafío. Lo primero que tienes que hacer es aceptar el desafío. Porque en el verso 2 se le dice a Josué, Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora bien, tú y todo este pueblo prepárense para cruzar el río Jordán a la tierra que les daré a ellos. Después de la muerte de Moisés, Dios desafió a Josué a poseer la tierra. Esta no fue una decisión que él podía aceptar a la ligera. ¿Sabes por qué? Porque Josué conocía al pueblo de Israel. Él sabía en lo que se estaba metiendo. Y déjame decirte que si tú conoces de las Escrituras, puedes saber que el pueblo de Israel era un pueblo que era difícil. Era un pueblo que era testarudo. Era un pueblo que, a pesar que había visto la mano de Dios poderosa en su vida, continuaba y continuaba patinando en lo mismo, cometiendo los mismos errores. Y sabes que ya Josué estaba viejo, tenía aproximadamente 90 años.
Pero ¿sabes qué? Que Josué sabía que su única alternativa, que lo único perfecto que él podía hacer era aceptar ese desafío. Y en esta mañana yo te pregunto, ¿cuál es ese desafío? ¿Cuál es ese reto que tú enfrentas en esta mañana? ¿O cuál es ese reto que quizás vas a enfrentar este próximo mes? O quizás cuáles son esos retos que vas a enfrentar en este año. ¿Qué es eso que Dios puso en tu corazón? Pero que quizás te intimida porque piensas que es muy difícil. O quizás te intimidas porque piensas que tú no tienes las capacidades. O quizás te intimidas porque piensas que no tienes el tiempo. O quizás dices, es que ya yo lo he intentado todo y esto no ha funcionado. Yo creo que Dios se equivocó conmigo. Yo creo que ya yo me voy a rendir. Yo creo que ya no puedo más. ¿Sabes que en esta mañana Dios te está diciendo que se acabó el tiempo de mirar de lejos? Que es momento de que tú comiences a caminar. Que es momento de que tú empieces a enfrentarte con esos desafíos que puedes encontrar en medio de la conquista. Y hay varios tipos de desafíos que podemos tener en nuestra vida. El primer desafío que estos israelitas tuvieron que pasar en su proceso de caminar hacia la conquista fue el desafío a lo incómodo. Porque vemos que en el capítulo 3 de Josué, el verso 15, dice que ellos tenían que cruzar el Jordán. Pero cuando vemos ese verso dice, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Cuánto mejor hubiera sido para ellos cruzar en el tiempo que estaba seco? Porque había una temporada en donde el río estaba bajito. Pero es que a Dios le da la gana de decirte que cruces el río cuando el río está desbordado. Y quizás para nuestra mente eso no tiene sentido y podemos decir que Dios se volvió loco. O podemos decir, Dios mío, pero ¿por qué tú siempre la tienes conmigo? O podemos decir, como he visto unos posts por ahí que dicen que este año Dios me escogió otra vez como de sus mejores guerreros. Pero ¿sabes qué? Sí fuiste escogido. Sí fuiste señalado. Y si tú quieres lograr conquistar eso que Dios te entregó, sabes que hay algo que tú tienes que hacer. Porque el río estaba desbordado. Y déjame decirte una cosa. El río no se detuvo. El río no pudieron ellos pasar en seco hasta que ellos no metieron los pies y se mojaron. ¿Sabes qué? Que en esta mañana Dios te está diciendo que es momento de que empieces a mojarte los pies. Que es momento de que empieces a caminar, aunque veas que las aguas se están subiendo, aunque veas que las cosas se ponen difíciles. Es momento de que comiences a caminar. Levántate. ¿Sabes qué? Aunque el río esté desbordado, sigue caminando. Aunque te sientas sin fuerza, sigue caminando. Aunque la noche sea oscura, sigue caminando. Aunque no veas que nada ocurre, sigue caminando. Aunque tú creas que no hay solución, sigue caminando. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento es donde tenemos que entender que nuestra seguridad, que nuestra identidad, que nuestro propósito no depende de lo que yo pueda hacer, sino depende de quién está caminando conmigo. Y eso nos lleva hasta el siguiente punto, que es reconocer el compromiso de Dios para con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque en el verso 5 Él le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desamparé.
¿Sabes que Josué pudo aceptar ese reto, ese desafío? Porque él reconoció la promesa que Dios tenía para su vida. ¿Sabes que Dios le dijo a Josué? Si tú aceptas el reto, yo me comprometo que voy a estar contigo. Y en esta hora te pregunto, ¿qué Dios te ha prometido a ti? ¿Qué palabra Dios te ha dado a tu vida? Entiende en esta mañana que Dios se comprometió contigo. No importa lo que pase, Él prometió que iba a estar contigo en medio del proceso. Como decía el corito, Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. ¿Sabes qué? Cuando te toque cruzar las aguas, cuando te toque encontrarte con esa circunstancia difícil, cántale. Cántale al enemigo, dile quién está contigo, dile quién te acompaña. Repítelo para que tu mente pueda procesarlo, para que puedas no tan solo saberlo, sino que puedas entenderlo y ponerlo por obra en tu vida. Porque Él prometió que su presencia iría con Él. Y Él en esta mañana te está diciendo, sabes que mi presencia va a ir contigo. Su presencia que es poderosa. Porque cuántas cosas no hizo Él. ¿Sabe? Ellos sabían el poder de las maravillas que Dios había hecho. Pero no tan solo su presencia poderosa, sino que su presencia personal. ¿Sabes qué? Que Él iba a estar con Él en cada segundo, cada minuto. Y su presencia permanente. Porque vemos como el versículo 5, Él le promete que no lo iba a dejar en ningún momento, que siempre iba a estar con Él. Pero ¿sabes qué? Que esa promesa tenía una condición. En el verso 7 nos habla y Él le dice, cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te dio. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. ¿Sabes qué? Aunque Moisés se fue, la ley permaneció. Aunque Moisés se fue, lo que Dios había hablado, como quiera estaba ahí. Y se esperaba que para que ellos pudieran entrar a esa tierra prometida, para que ellos pudieran obtener la victoria, tenían que ser obedientes. ¿Y sabes qué? Que conociendo el trasfondo del pueblo de Israel, eso era una condición bastante difícil. Porque se les olvidaba. Porque a pesar de ver las maravillas que Dios había hecho, regresaban siempre para atrás. Pero ¿sabes qué? Que eso no los descartó de ser el pueblo de Dios. Así que en esta mañana te digo que no importa los errores que hayas cometido, ¿sabes qué? Que Él te da una nueva oportunidad, que Él quiere renovar su propósito en tu vida, que Él quiere renovar el pacto que hizo contigo. Lo único que tienes que hacer es permitirle que Él comience a obrar en tu vida. Lo único que tienes que hacer en esta mañana es dar el paso, es levantarte y decir, yo quiero conquistar, yo quiero seguir caminando, yo no me quiero detener. ¿Quieres comenzar a conquistar en tu vida? ¿Sabes lo primero que tenemos que hacer? Quitar lo que tenemos que no va conforme al propósito y al diseño de Dios para nosotros. Porque sabes que una vez ellos cruzaron, antes de ellos comenzar a tomar la primera ciudad, hubo algo que tenían que hacer. ¿Y sabe qué es lo que tenían que hacer? Tenían que circuncidar a todos los hombres. Vemos que en el verso 8 dice, y cuando acabaron
de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Había algo que ellos tenían que hacer. La circuncisión era una señal del pacto de Abraham, de que ellos fueron escogidos, de que ellos eran diferentes a los otros pueblos, que ellos eran el pueblo escogido y santo de Dios. Y antes de nosotros poder levantarnos y poder comenzar en la batalla, tenemos que pasar por este proceso. Tenemos que examinarnos y ver qué cosas en nosotros están contaminando o están afectando el diseño de lo que Dios estableció para nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Que me llamó mucho la atención el verso, porque dice que ellos se tuvieron que detener en el proceso hasta que todos fueran sanos. ¿Sabes qué? Porque no vas a poder comenzar a conquistar hasta que no termines de sanar esas áreas de tu vida que todavía no le has permitido a Dios que trabaje en ellas. Porque a veces estamos muy emocionados. Y cuando estaba preparando esto me recordaba cuando hacemos viajes con mi esposo. Todos pueden ver que quizás él tiene una personalidad más activa que yo, normalmente. Pero cuando se trata de viaje, las cosas son diferentes. Y una experiencia que dije, wow, así es que yo me siento cuando voy de viaje con Ramón. Porque cuando yo llego al lugar, vamos a imaginar que llegamos a Disney o llegamos a Florida, ¿verdad? Yo quiero levantarme a las 7 de la mañana. Yo quiero estar allí en la puerta cuando abran el parque. Pero mi marido, él quiere dormir por lo menos como hasta las 10 de la mañana para estar descansado, para estar listo, coger fuerza. Y entonces yo estoy como que, ay Dios mío, pero ya yo quiero irme, pero este no avanza, pero... Y él lo nota, él sabe distinguir eso. Y yo me imagino así. Muchos de nosotros ya queremos alcanzar eso que Dios tiene para nosotros, lo anhelamos, tenemos muchos deseos, muchas fuerzas. Pero ¿sabes qué? Hay veces que es necesario que antes de tirarte a la batalla, hagas ese momento en donde por tu bien, porque el pastor lo hace porque él quiere tener fuerzas para poder pasar el día y disfrutar. A veces es por nuestro bien. ¿Para qué? Para que cuando salgamos a pelear no tengamos una derrota. Y a veces es necesario que hagamos un stop y que comencemos a hacer un análisis de nuestra vida. Que comencemos a hacer un análisis de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras relaciones interpersonales. Y que podamos permitir que Dios trabaje con nosotros. Que Dios quite las cosas que están extra, las cosas que afectan, las cosas que no son de acuerdo a lo que Él estableció para nosotros. Para que cuando llegue ese proceso de la conquista, podamos estar completamente sanos, podamos estar completamente fuertes y podamos ser firmes. Porque ¿sabes qué? Si te vas a la conquista y no estás firme y no estás preparado ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener una derrota. Cuando estudiamos la historia de Texas, ahora le voy a contar un poquito de estudios sociales. Cuando estudiamos la historia de la conquista de la independencia de Texas, podemos ver que en el proceso habían ciertas personas que estaban a cargo de la milicia. Y uno de los errores que se cometió en el proceso fue que se decidió pelear, ahí ser reactivos. Y ahí fue donde ocurrió la batalla del Álamo, el famoso Álamo que está en San Antonio, y donde murieron todos los soldados del ejército de Texas.
Murieron todos en ese proceso. Pero vino un general que era Sam Houston y él decidió que él no iba a continuar peleando hasta que sus soldados no estuvieran bien físicamente, hasta que no estuvieran bien alimentados y hasta que no estuvieran bien entrenados. ¿Y sabe qué? Que en ese proceso que muchos no entendían de por qué hubo un detén, de por qué paró, de por qué esperó, llegó el momento de la batalla final. ¿Y sabes qué? Que en 18 minutos, ese ejército que esperó para estar listo, que esperó el momento correcto, que esperó que sus soldados pudieran recuperarse, logró ganar la batalla en 18 minutos. ¿Por qué? Porque su general decidió que era necesario que ellos estuvieran sanos, que era necesario que ellos estuvieran preparados. Y en esta mañana te pregunto, ¿te has tomado el tiempo para saber qué áreas de tu vida necesitas entregarle a Dios? ¿Has tomado un detén y has reflexionado? ¿En qué área necesito hacer algo? ¿Qué área de mi vida quizás no está tan fuerte? Y sabes que entrégasela a Dios. Entrégale a Dios y pídele que te ayude. Busca ayuda profesional si es necesario, porque a veces es necesario poder buscar un profesional que te escuche, que te recomiende cosas. Pero en esta mañana Dios nos está diciendo que es necesario que examinemos nuestro corazón, que es necesario que identifiquemos esas áreas para que podamos fortalecerlas en Él, para que su Espíritu Santo trabaje en nosotros y podamos continuar el camino y estar listos para la batalla. Dice en Efesios 6, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sabes qué? Si queremos ser efectivos, tenemos que tomarnos ese tiempo para comenzar a ponernos esa armadura que Dios nos entregó. Y entre esas armaduras que vemos, podemos ver que es la palabra de Dios, podemos ver que es la oración, podemos ver que es la fe. Así que te invito a que en este nuevo año tú puedas pedirle al Señor que comience a revestirte de esa armadura. Yo no sé aquí cuántos quieren ser revestidos, pero en esta mañana yo quiero ser revestida. Yo quiero que esas áreas que todavía en mi vida necesitan que Dios trabaje, que Él pueda comenzar a trabajar en ellas. Pero ¿sabes qué? Para poder identificar esas áreas, es necesario que comencemos a entrar en intimidad con Dios. Es necesario que nos acerquemos a Él y que permitamos que su Espíritu Santo pueda examinarnos y pueda revelarnos. Si queremos poder ser efectivos en esta conquista, es necesario que establezcamos un plan como lo hizo Josué. Es necesario que tengamos unas metas, porque sabes que si no sabemos hacia dónde vamos, si no nos planificamos, no vamos a poder llegar a ningún lado. En esta semana hubo un post que puso Liz Millán que me encantó. Y ella hablaba sobre esto mismo, sobre este proceso de establecer metas. Y ella decía unos puntos, y el primer punto dijo, crea metas a corto plazo, aproximadamente 3 meses. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus metas en este año? ¿Has pensado qué quieres lograr? ¿Has pensado que si ya tú quieres conquistar algo, ok, eso es lo que yo quiero conquistar?
Pero si tú nada más dices, no, yo quiero lograr esto, yo quiero hacer lo otro. Si te quedas ahí, eso no va a pasar por arte de magia. Tienes que establecerte un plan. Segundo punto, un plan a largo plazo de 1 año. Tercer punto, identificar posibles obstáculos y diseñar una estrategia de cómo lo vamos a superar. 4 puntos, y este me encantó porque me confrontó mucho. Desarrolla metas de crecimiento emocional, físico, de mejorar tus relaciones interpersonales y de fortalecimiento espiritual. ¿Cuántos de nosotros nos hemos establecido metas espirituales o emocionales? Porque siempre somos unos expertos en establecernos metas profesionales. Somos unos expertos en establecernos metas materiales. Pero en esta mañana Dios también nos está diciendo, nos está confrontando. ¿Cuáles son tus metas conmigo? ¿Qué quieres alcanzar en tu relación con Dios en este año? ¿O qué metas tienes para mejorar tu relación de matrimonio? ¿Qué metas tienes para mejorar tu relación con tus hijos? Si queremos conquistar en todas las áreas de nuestra vida, tenemos que comenzar este proceso de reflexión, de comenzar este proceso de establecernos unas metas. El punto 5, no le temas al fracaso. Si no te sale como esperabas, tómalo como una experiencia de aprendizaje. Y el punto número 6, no dejes de creer y aférrate a la fe. Pero ¿sabes qué? Que no es nada más establecer metas o decir que quieres lograr algo. Y aquí te voy a compartir uno de los secretos de lo que es el proceso de educación. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás estableciendo un plan para lograr enseñarle algo a una persona, a un individuo, ya sea un niño o un adulto, el primer paso que necesitas es establecer cuáles son los objetivos. Muchas veces nosotros brincamos todo el proceso, y se lo digo por experiencia, porque a veces como maestros queremos hacer unas actividades, pero si no comenzamos desde arriba los objetivos primero, ¿por qué? Porque a veces digo, yo quiero hacer esto, lo otro, pero eso no está alineado a qué es lo que se quiere lograr. Y sabes que muchas veces cuando se ve que quizás un grupo en general no estuvo correcto, no tuvo los resultados que se esperaban, la primera clave está en ver qué es lo que se le está enseñando a ese individuo. ¿Está alineado al examen que va a tomar o está alineado a lo que tiene que hacer? Y muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas, pero realmente la manera en que estamos estableciendo para lograrlas no está alineado a lo que queremos lograr. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que quieres comprarte tu casa. Te quieres comprar tu casa en este nuevo año, pero viste un carro nuevo que está súper brutal y lo primero que hiciste fue comprarte el carro nuevo. Y después te invitaron por un viaje y dijiste, me voy de viaje. Te metiste en el celular y compraste 50 camisas en Shein, ¿verdad? Entonces después dice, no, es que Dios no me bendice, no, es que las cosas no me salen nunca bien. La pregunta es, ¿será que las cosas de verdad no te están saliendo bien o que tu proceso de planificación es nulo? ¿Qué significa? Que como Dios me prometió, Él lo va a hacer. Ah, pero ¿y cómo? Pues no sé, porque Él dijo que lo iba a hacer, ¿verdad? Y entonces te invito a que reflexiones, a que pienses qué recursos necesito, qué pasos tengo que hacer para poder estar preparado para conquistar lo que Dios me entregó. El proceso. Porque muchos vemos el final. ¡Ay, qué bonito se ve! Pero qué mucho se tiene que sufrir en el proceso. Pero qué muchos sacrificios hay que hacer.
Son cosas que nosotros no vemos. Es como cuando vemos las peleas de boxeo. Nosotros solamente vemos el día de la cartelera al final. Pero ese boxeador tiene que pasar por un entrenamiento. Pero ese boxeador tiene que sacrificar muchas cosas, tiene que pasar dolor y dificultades para poder estar apto, para poder rendir ese día. Y nosotros cometemos el error de que queremos lograr conquistar, pero no nos sentamos a pensar qué sacrificios tenemos que hacer en el proceso. No nos ponemos a pensar qué entrenamiento necesitamos en el proceso. Y entonces después, y te lo digo porque por experiencia propia, viene la persona que dice, es que a mí nada me sale bien. Es que Dios es injusto conmigo. ¿Te has puesto a pensar qué estás haciendo? Sabes que si no te están saliendo las cosas bien, mira lo que estás haciendo. Mira cómo lo estás haciendo. Intenta hacerlo de una manera diferente. Pídele a Dios que te ilumine, que te dirija en el proceso. Tus acciones deben estar alineadas a lo que tú quieres lograr. Pero sabes que tienes que estar claro hacia dónde es que te vas dirigiendo. Porque si no tienes el norte claro, puede ser que seas como un barquito que está sin brújula y sigues remando y remando y remando, pero no sabes hacia dónde vas. ¿Y sabes cómo podemos encontrar ese norte y esa guía? Buscando a Dios en intimidad para poder recibir revelación. Porque ¿sabes qué? Que tanto Moisés como Josué sabían y tenían claro hacia dónde ellos iban a dirigir el pueblo. ¿Por qué? Porque entraban en intimidad con el Padre. Y ahí cuando estaban en la intimidad, Él les revelaba y le decía qué era lo que Él quería. Y en esta mañana tú decides. Tú decides qué israelita quieres ser tú. Si quieres ser de los que se quedaron en el otro lado sin poder cruzar el Jordán y conquistar. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes, porque se olvidaron, porque fueron impacientes y no tuvieron esa firmeza para en el momento de la prueba poder seguir siéndoles fieles a Dios. O si quieres ser de los otros que pudieron pasar el Jordán y que pudieron conquistar lo que Dios le había prometido. Pero ¿sabes qué? Que depende de ti. No le eches la culpa a tu esposo. No le eches la culpa a tu esposa. No le eches la culpa a tus pastores. No le eches la culpa a tus líderes. Porque ¿sabes qué? Que cuando vemos el libro de Josué, podemos ver que tanto Moisés y Josué tenían dirección de parte de Dios. Pero sabes que aún así, el pueblo no pudo pasar. Fue un fracaso, no porque los líderes no estaban alineados a Dios, sino porque el pueblo no decidió caminar en pos de lo que Dios le había hablado y ser obedientes. Así que cuando veas que las cosas no están saliendo, deja de buscar culpables alrededor tuyo y comienza a mirarte a ti mismo. Porque no es que no tenían visión, no es que no tenían llamado de Dios, no es que no tenían un plan. El problema es que ellos no estaban dispuestos a someterse y hacer las cosas como tenían que hacerse. Y en esta mañana Dios nos está confrontando a que comencemos a ser sometidos a la voluntad de Dios en nuestra vida y que aprendamos a rendir nuestro carácter y a rendir las áreas de nuestra vida y dejemos esa falta de carácter de estar mirando lo que hacen los demás. Lo que tú eres hoy, tu condición hoy es por lo que tú has sembrado, no es por lo que los otros han hecho. Y hasta que tú no decidas aceptar tu responsabilidad, vas a quedarte en el mismo lugar. Así que tú decides qué vas a hacer en esta mañana.
cómo mi vida está reflejando la alineación perfecta de mis recursos, mis ideas y mis fuerzas para el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. ¿Cómo estoy mostrando eso? ¿Están alineadas mis fuerzas? ¿Están alineadas mis recursos? ¿Están alineados mis deseos y mis anhelos al cumplimiento que es lo que Dios quiere para mí? Dice el Salmo 18, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. ¿Sabes qué? Que si tú estás dispuesto, Él está comprometido contigo a adiestrar tus manos. Que si tú estás dispuesto, Él está comprometido contigo a hacer lo que tiene que hacer. Tú simplemente tienes que hacer una cosa, y es dar el primer paso. Porque Él prometió que Él iba a abrir las aguas tan pronto tú comenzaras a caminar. Si las aguas no se han abierto es porque quizás te has detenido en el camino. ¿Y sabes qué? Que ya yo estoy cansada de estar detenida en el camino. Y por eso en este año yo le dije a Dios que yo quiero comenzar a caminar en pos de lo que Él ha declarado para mi vida, en pos de lo que Él ha declarado para esta casa, en pos de lo que Él ha declarado para la vida de mi familia. Y yo te invito en esta mañana a que tú también puedas ponerte de pie. Ponte de pie en esta hora. Y que tú puedas comenzar a permitir que Él trabaje con tu vida. Que tú le digas, Dios mío, enséñame, muéstrame cuáles son las áreas. Yo quiero comenzar a caminar. Yo quiero levantarme. Yo quiero tener un plan específico para poder alcanzar eso a lo que tú me has llamado. Dice en Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabes que en esta mañana Dios nos llama a que comencemos a correr esta carrera con paciencia, sabiendo que quizás en el camino van a haber momentos difíciles, donde quizás tendremos que parar para que Él pueda seguir sanando nuestro corazón, para que Él pueda seguir dándonos fuerzas. Pero ¿sabes qué? Que no te detengas, y sé intencional. Tenemos que aprender a ser intencionales. ¿Sabes qué? Porque de buenos deseos, como dice, de buenas intenciones, ¿sabes qué? Lo que cuenta no es la intención. Porque si nos quedamos en que lo que cuenta es la intención, no vas a hacer nada con tu vida y te vas a quedar en el mismo lugar. Es momento de que comencemos a ser estratégicos. Es momento de que comencemos a planificarnos, a establecernos metas, a analizar cómo lo vamos a hacer. Y no tan solo lo dejemos en el plan, sino que comencemos a caminar, que comencemos a pisar las aguas, que comencemos a sacar nuestras espadas y a luchar por lo que Dios nos ha entregado.